Entrevista. En esta ocasión nos acompaña el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien nos permite unos minutos para platicar sobre este balance que da el PRD precisamente con motivo del tercer año ya de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes han señalado que el gobierno pues prácticamente está reprobado, ya que la realidad que viven millones de mexicanas y mexicanos es distinta a la que dice el gobierno federal. Pero platíquenos sobre este balance que ustedes observan de la gestión del presidente López Obrador ya en la mitad del sexenio. Pues es el informe sobre un México inexistente que solo está en la mente del presidente López Obrador, pero no es el México real. Él se apunta a logros que incluso pues no le corresponden, que como de que han crecido las remesas. Cuando él era candidato decía que la gente se iba a buscar empleo y oportunidades a los Estados Unidos porque aquí en México se los negaban, pero que otra cosa iba a hacer cuando él llegara, y ahora celebra que esos montos de remesas se hayan incrementado, que ha sido gracias a los apoyos que allá a la economía estadounidense le ha inyectado el gobierno norteamericano a las empresas para que se mantenga el empleo, cosa que aquí no ha sucedido porque el presidente se ha negado. Y entonces remesas, el celebrar que eso sea un logro de su gobierno es una falsedad, que si no son recursos, dineros que se estén generando en el país. Acá en todo caso se invierten, y porque los familiares de nuestros compatriotas en los Estados Unidos envían el dinero para sus familias que cada vez lo necesitan más. La economía está estancada aquí en México. No hemos ni siquiera recuperado los niveles que teníamos a principios del 2020, el año en que se inició la pandemia. Se perdieron centenares de miles, se habla de millones de pérdidas de empleos, hasta 1,5 millones por esos efectos de que tuvieron que cerrar igual un número casi de micros, pequeñas y hasta medianas empresas que despidieron a sus trabajadores, o los que vivían, los propios microempresarios, pequeños empresarios que vivían de sus negocios, pues tuvieron que bajar la cortina y ahora no tienen ingresos. La pobreza en México creció según datos oficiales del propio Coneval, y la pobreza extrema también se incrementó. Entonces no hay ningún logro todavía. Apenas ayer el Coneval decía que cerca del 4% de la niñez en México se había incrementado en términos de la pobreza extrema. Es decir, nuestros pequeños en las zonas y lugares más marginados han incrementado el número, y esto pues no tiene nada que ver con ese México del que se siente satisfecho López Obrador, o el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Pues eso tiene otra lógica, que no tiene nada que ver con las decisiones que no dan seguridad jurídica a la inversión, y que el gobierno de López Obrador se ha negado en otorgarla. La violencia no ha bajado, los feminicidios no han bajado, el combate a la corrupción no se ha dado en los hechos. Ha habido un conjunto de denuncias sobre gentes cercanas al mismo presidente y se han negado a atenderlas. Todo está en el pasado, es decir, en gobiernos anteriores, aparte de que el hecho de que 8 de cada 10 contratos se dieran hacer por licitación pública, se otorgan por asignación directa. Eso es absolutamente corrupción y violación de la ley, de las normas constitucionales. El combate a la pandemia, un fracaso, más de 3 millones de personas ya contagiadas
según datos oficiales, ya cerca de 260,000 muertos, el exceso de muertes ubicado por el propio INEGI, y que no se deben a otra cosa más que vinculadas con el COVID, con la pandemia. Ya anda rayando los cerca de 600,000 personas fallecidas con motivo de esta pandemia, y sigue ufanándose de que, a pesar de que la vacunación apenas está llegando de manera completa al 40% de la población, siguen ufanándose de que han combatido muy bien este problema de salud de nuestro país. Sigue habiendo desabasto de medicamentos, sigue el problema, el reclamo de los padres de niños con cáncer, que los medicamentos no llegan. Se habla de que se han ahorrado en 2 años 1.400.000.000.000 de pesos por combate a la corrupción. ¿Y dónde están esos recursos? ¿A dónde se fueron? ¿En qué se han invertido? ¿Se lo han gastado en qué? Entonces, todo un conjunto de rubros. Nos comentaba sobre este tema del combate a la corrupción, en donde no hay resultados patentes en la actual administración. Sí, efectivamente, no ha habido ningún logro en esto. ¿Dónde están las investigaciones sobre las denuncias que se han hecho contra los hermanos de López Obrador, sus gentes cercanas, las denuncias contra funcionarios mismos del gabinete? Nada. Y en cambio decía que se han otorgado 8 de cada 10 contratos sin licitación pública, sino por asignación directa, y eso es violatorio de la ley, eso es corrupción, y este gobierno lo ha hecho como ningún otro anterior lo había efectuado. Entonces no hay ningún logro, no hay de qué ufanarse, no hay nada nuevo, es una repetición más bien del discurso de autosatisfacción del presidente López Obrador, y todavía además con un lenguaje que no tiene nada que ver con un mandatario, con un jefe de Estado, polarizando a la sociedad y diciéndoles: tengan, para que entiendan que no, de ninguna manera, para que aprendan. Entonces, pues no hay en verdad nada, pues es un discurso de un México inexistente, es un informe que constituye un monumento realmente a la mentira, a las falsedades. Uno de los aspectos más delicados que ustedes señalan es precisamente esta situación delicada en el tema de los acuerdos con grupos del narcotráfico. Ustedes como partido han denunciado esta narcoelección, pero ¿cómo entender entonces que pese a estas graves problemáticas que pesan sobre Morena, sobre el presidente, estén en niveles de aprobación todavía muy altos? En los sondeos de opinión así se reflejan, e incluso ahora se hable de un proyecto de la Cuarta Transformación ya transeccional. ¿Cómo entender esta aprobación ciudadana que todavía tiene el mandatario? Mire, una cosa es la aprobación que, según las mediciones que se han hecho de encuestas, tenga el presidente de alrededor del 60%, un poquito menos unos, un poquito más otras, pero es el nivel en el que han estado presidentes anteriores a la mitad de su mandato, y que aparece todos los días en pantallas de televisión, en distintos medios de comunicación, etcétera, pues está ahí en el presente de la gente, y entiendo a la gente que opina, dándole su aprobación, pensando que todavía va a reorientar el rumbo del país, pero no está sucediendo así, porque además una cosa es eso, que están pensando en un plan transeccional de esta falsa Cuarta Transformación, y otra cosa será la que tendrá que ver con los resultados electorales. Ya lo vimos el pasado 6 de junio,
perdieron la mitad de la Ciudad de México, perdieron también prácticamente perdieron la mitad de los distritos, no obtuvieron la mayoría que tenían en la Cámara de Diputados y el 1 de agosto, perdón, el 1 de agosto que se hizo la consulta popular impulsada por ellos, pues resultó un fracaso. El 7% del listado nominal es el que acudió a votar. Entonces, una cosa es lo que aparece, perdone, en las encuestas. Sí, sin problema. Y otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Y lo veremos como el 2024 se van a quedar con las ganas de continuar ese proyecto de destrucción y de desastre del país. Por último, presidente, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. ¿Qué es lo que se espera con este bloque de contención en la Cámara de Diputados? Porque pese a haber avanzado, digamos, en cuanto al número de representación de la oposición, Morena estaría preparando eventualmente construir una superbancada con sus aliados del Partido Verde y con esto seguir la sobrerepresentación que ya tenía en el primer periodo. ¿Cómo van a contrarrestar esto? Ya no lo lograron, Francis. Ya no van a poder hacer eso. Ya entendieron que hay un 42% del bloque opositor que no va a permitir el avasallamiento. No van a poder hacer reformas constitucionales a modo, a menos que se pongan de acuerdo con el bloque de la coalición Va por México, de la que forma parte la bancada del PRD, y pues podrán sacar algunas reformas de carácter legal, no sin debate, como lo acabamos de ver, pero no van a poder hacer las cosas a su modo. ¿No ve riesgo de que alguno de los partidos traicionen este bloque? No tengo ningún indicio, ningún motivo para pensar que así vaya a ser. Pues vamos a estar atentos. ¿Cuáles serían los temas que estarían impulsando en el próximo periodo legislativo, centrado en los temas de la problemática nacional? La pandemia sigue sin control. ¿Qué otras problemáticas se estarían poniendo en la orden del día? Todo eso va a quedar atravesado por la discusión sobre el presupuesto de egresos del 2022 y ahí vamos a ver qué van a sostener unos y qué vamos a sostener otros. Nosotros estamos por reorientar el rumbo del país, qué recursos para reactivar la economía, reactivar el empleo, destinar también recursos para que se atienda la problemática sanitaria, los problemas de salud que hoy se tienen en nuestro país. ¿Ve a un presidente López Obrador en esto que resta del sexenio más centrado en la sucesión presidencial que en atender a las problemáticas nacionales? Lamentablemente sí, más centrado en su propia sucesión y en la polarización. ¿Qué tendrían que hacer los mexicanos para, digamos, estar alerta de este panorama? Pues que no se dejen engañar por discursos falsos, y que a la hora de votar en las próximas decisiones lo hagan pensando en sus familias. ¿Qué tanto se llama feroz en eso? Y por lo tanto de allí derivar si está aprobado el presidente o no. Pues le agradecemos muchísimo, le agradecemos mucho al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, haber estado aquí con nosotros platicando sobre el tercer informe y también lo que viene en la agenda legislativa. Le agradecemos su tiempo, muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Gracias a ti, a ustedes, Francis, muy buenas tardes. Gracias a Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, en estos micrófonos aquí en Agencia Central de Noticias. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.